Hoy vamos a hablar de una pregunta que incomoda a Moscú, Kiev y hasta a Occidente. ¿A quién realmente pertenece el Donbass? Esa respuesta ya cambió varias veces en la historia, del Imperio Ruso a la Ucrania moderna. Pero nunca parece definitiva, y cada lado tiene su versión. En este video, vamos a entender los hechos, escuchar a ambos lados y tratar de responder, o quizá dejar que usted responda en los comentarios. Donbass no nació con la Ucrania moderna, ni tampoco con la Unión Soviética. Su pasado comienza mucho antes, como parte directa del Imperio Ruso. La palabra Donbass viene de Donetsky Bassein, cuenca del río Donets, una región rica en carbón, ubicada en el este de lo que hoy es Ucrania. Pero a finales del siglo XVIII, esa tierra fue incorporada por la Rusia imperial, durante la expansión hacia el sur comandada por Catalina la Grande. A partir de allí, el zarismo transformó el Donbass en una zona de colonización industrial. Llegaron trabajadores rusos, ucranianos, cosacos, tártaros y hasta griegos bizantinos. Pocos tenían identidad nacional, la mayoría era súbdito del imperio. Donbass se convirtió en una de las regiones más industrializadas del Imperio Ruso. Minas, hierro, carbón, acero. La población crecía rápidamente. La identidad nacional, en aquella época, aún era difusa, pero la soberanía del territorio era clara. Donbass era parte del Imperio Ruso. Con el fin del Imperio Ruso, a inicios del siglo XX, surgió un nuevo poder, la Unión Soviética, un estado comunista formado por 15 repúblicas, entre ellas, Rusia y Ucrania. El Donbass pasó a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Pero a pesar de estar dentro de Ucrania, quien mandaba realmente era Moscú. Moscú, capital de Rusia, lideraba todo el sistema soviético. Durante el gobierno de Stalin, el Donbass fue transformado en uno de los principales polos industriales de la Unión Soviética. La región se volvió esencial para el funcionamiento del Estado. Para mantener esa estructura, el gobierno soviético incentivó la llegada de miles de trabajadores rusos a Donetsk y Luhansk. Y junto con ellos, el idioma ruso, la cultura y el control directo del Partido Comunista. En el discurso oficial, todos eran soviéticos, pero en la práctica, el Donbass fue volviéndose cada vez más ruso en idioma, costumbres y referencias. Hasta el fin de la Unión Soviética, el Donbass era administrado por Ucrania, pero con una identidad cada vez más conectada a Rusia. En 1991, la Unión Soviética llegó a su fin. Crisis económica, colapso político y presión interna por autonomía llevaron al colapso. En agosto de ese año, Ucrania declaró su independencia de lo que quedaba de la Unión Soviética, aprovechando la inestabilidad en Moscú y el fracaso de un golpe militar. Con la independencia surgió una pregunta fundamental. ¿Las regiones que formaban parte de la Ucrania soviética aceptarían este nuevo país? Para responder, el gobierno convocó un referéndum nacional. La pregunta era simple: ¿usted apoya la declaración de independencia de Ucrania? La votación se realizó el 1 de diciembre de 1991, y el resultado fue claro. Más del 90% de la población aprobó la independencia. En el Donbass, el apoyo fue menor, pero aún mayoritario. Donetsk, 76%, Luhansk, 83%. Ese referéndum dio legitimidad a la inclusión del Donbass en la nueva Ucrania independiente, no por imposición, sino por el voto. Pero aceptar pertenecer a un Estado no significa identificarse con él. La región mantuvo su lengua, el ruso, sus referencias culturales, ligadas a Rusia y a la era soviética, y una memoria política distinta del resto del país. El nacionalismo ucraniano, en crecimiento en el oeste, no llegaba con fuerza al este, y el gobierno central, en Kiev, tenía poco control real sobre la vida diaria de la región. En los años siguientes, esa distancia entre el mapa y la identidad solo creció. En 2014, Ucrania se sumergió en su peor crisis política desde la independencia. Tras meses de protestas masivas en Kiev, el entonces presidente Viktor Yanukovych, elegido democráticamente, con fuerte apoyo en el este del país, fue destituido. Era visto como un líder prorruso, contrario a la aproximación con la Unión Europea. Su salida fue celebrada en el oeste como victoria popular. Pero para gran parte del este ucraniano, lo que ocurrió en Kiev
No fue una revolución democrática, sino un golpe contra un presidente legítimamente elegido. Y este debate no es solo político, es jurídico. Yanukovych no renunció formalmente, no fue juzgado, y la votación parlamentaria que decretó su salida no alcanzó el número de votos exigido por la Constitución. Legalmente, su destitución fue irregular. Desde la perspectiva de las regiones occidentales de Ucrania, fue la respuesta a un gobierno que había perdido totalmente el apoyo en las calles. La decisión fue tomada por un parlamento dominado por fuerzas políticas del centro y oeste, regiones con poca afinidad con Rusia. En cambio, los diputados del este, alineados con Yanukovych, eran minoría y no tenían fuerza suficiente para mantenerlo en el cargo. El resultado fue visto por muchos como una ruptura institucional, y también como una exclusión política directa de las regiones más prorrusas de Ucrania. ¿Golpe o revolución? La respuesta depende de dónde uno esté, y de a quién quiera escuchar. En Crimea, la reacción fue rápida. Tropas rusas ocuparon el territorio, y semanas después, Moscú anunció su anexión. Kiev y la comunidad internacional no reconocieron el proceso. En el Donbass, la crisis solo aumentó. En abril, grupos armados tomaron edificios públicos en Donetsk y Luhansk, declarando independencia y rechazando al nuevo gobierno. Estos grupos estaban compuestos, en gran parte, por habitantes de la propia región, ciudadanos que se sentían sin representación y veían en Kiev un poder hostil. Recibieron apoyo militar y político de Rusia, lo que intensificó el conflicto. Para el gobierno ucraniano, eran milicias separatistas. Para gran parte de la población local, eran los únicos dispuestos a luchar por una identidad que ya no cabía dentro de Ucrania. Donbass, que en 1991 había entrado a Ucrania por voto, ahora cuestionaba si aún tenía sentido permanecer allí. Y para muchos en la región, la solución parecía clara: un nuevo referéndum, libre, transparente, legítimo. Un voto claro para decidir, de forma definitiva, a quién pertenece el Donbass. El año era 2014. Con el este de Ucrania en conflicto abierto y el gobierno central tratando a los grupos separatistas como terroristas, las regiones de Donetsk y Luhansk decidieron seguir un camino propio. El 11 de mayo se realizaron 2 referendos simultáneos, organizados por líderes separatistas, sin aval de Kiev, de la comunidad internacional ni observadores independientes. La pregunta era: ¿usted apoya el acto de autodeterminación de la República Popular de Donetsk o de Luhansk, según el caso? A primera vista, una simple pregunta de soberanía, pero en la práctica, generó interpretaciones distintas. Para líderes separatistas y muchos residentes, era la oportunidad de expresar, finalmente, una voluntad reprimida desde 1991, romper con Kiev y acercarse a Moscú. Para el gobierno ucraniano, el proceso era ilegítimo. Fue conducido sin aval constitucional, en medio de un conflicto, bajo control de grupos armados, y sin el mínimo control institucional del Estado ucraniano. La ausencia de observadores internacionales y denuncias de irregularidades también fueron usadas por Kiev y sus aliados para desacreditar el referéndum. Pero hay un punto importante. Si la mayoría realmente quería separarse, como lo indicaban encuestas y protestas previas, entonces la pregunta es: ¿fue el referéndum el que no representó la voluntad popular, o fue el Estado ucraniano el que no ofreció otra vía legítima para expresarla? Los organizadores alegaron que más del 80% votó a favor de la separación. El gobierno ucraniano llamó al proceso una farsa. La comunidad internacional tampoco reconoció el resultado. Pero mientras Kiev denunciaba fraude y líderes internacionales hablaban de violación del derecho internacional, pocos parecían escuchar a quienes realmente vivían allí. La mayoría en el Donbass no quería seguir siendo parte de Ucrania y veía en la separación, aunque improvisada e imperfecta, la única respuesta posible a un Estado que ya no los representaba. Para esas personas, el referéndum no fue teatro. Fue la primera vez que alguien les preguntó qué querían. Y el silencio de las potencias extranjeras sobre eso habló alto. Moscú, por su parte, adoptó una ambigüedad estratégica. No reconoció formalmente la independencia, pero tampoco condenó el movimiento, y empezó a actuar como protectora de los territorios. Por 8 años, el Donbass vivió en un limbo.
No era reconocido como independiente, pero ya no funcionaba como parte real de Ucrania. En febrero de 2022, Rusia inició la invasión total de Ucrania. Las ciudades fueron bombardeadas, las fronteras fueron cruzadas por tanques, y el conflicto, que durante años se había limitado al Donbass, se transformó en la mayor guerra en suelo europeo desde 1945. 6 meses después, Moscú dio un paso aún más audaz. En septiembre de 2022, Rusia organizó nuevos referendos en 4 regiones ucranianas ocupadas por sus fuerzas: Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Jersón. Esta vez, la pregunta era clara: ¿desea que esta región sea incorporada a la Federación Rusa? Según las autoridades prorrusas, los resultados fueron aplastantes. Más del 90% de aprobación en todas las áreas. Pero había un problema, o varios. Las votaciones ocurrieron en zonas de guerra, bajo ocupación militar. Millones de personas habían huido de las regiones, y los referendos fueron organizados sin supervisión neutral ni transparente. Ucrania denunció los resultados como fabricados. La ONU declaró que no tienen valor legal, y la mayor parte del mundo no reconoció la anexión. Pero este consenso internacional puede verse de otro modo, como una incoherencia. ¿Por qué el derecho a la autodeterminación es válido en algunos casos, como Kosovo o Sudán del Sur, pero considerado ilegal en otros, como en el Donbass? Tal vez, lo que está en juego no sea el respeto al derecho internacional, sino el interés de las potencias que lo interpretan. Aún así, Rusia siguió adelante. Formalizó la incorporación de las 4 regiones a su territorio y comenzó a tratarlas como parte de la Federación Rusa. En la práctica se creó una paradoja geopolítica. Para Rusia, Donetsk y Luhansk ya son territorio ruso. Para Ucrania, son regiones ocupadas ilegalmente. Y para la población local, dividida, fragmentada y marcada por años de guerra, la respuesta quizá no sea única. Para Rusia, el Donbass es una región rusa, cultural, histórica y ahora también legalmente. Para Ucrania, es un territorio soberano, invadido por una potencia vecina. Para Occidente, es una violación clara del derecho internacional. Pero, ¿quién vive en ese territorio? ¿Quién convivió con sirenas, bombardeos, escasez, miedo y la elección entre huir o resistir? Para muchos, el sentimiento de pertenencia ya está claro hace años. El problema es que nadie parece dispuesto a aceptar esa elección, salvo cuando sirve a su propio interés. Y eso plantea una pregunta incómoda, pero necesaria. Si todos dicen defender el Donbass, ¿por qué ninguno realmente escucha lo que quiere el pueblo del Donbass? Pero, al final, ¿a quién pertenece el Donbass? Esa pregunta no es nueva. Ya fue respondida por el Imperio Ruso, por la Unión Soviética, por el referéndum de 1991, por los separatistas en 2014, por Rusia en 2022. Pero ninguna de esas respuestas logró cerrar el debate. Porque quizá, al final, la única respuesta legítima no venga de los mapas ni de los tratados, sino de las personas que viven allí. Y ese es, quizá, el mayor drama del Donbass: ser reclamado por todos y escuchado por nadie. Esa pregunta, ¿Donbass, a quién pertenece?, no es simple, pero ignorarla es aún peor. Porque cuando el mundo elige no escuchar a un pueblo, acaba hablando en su nombre. Y por eso existe este video, no para tomar partido, sino para entender, y para recordar que, al final, lo que está en juego no es solo territorio, sino vidas. Le invitamos a dejar su opinión en los comentarios. Vamos a transformar este espacio en un campo de debate de ideas, civilizado, respetuoso y plural. Porque de guerras, el mundo ya está lleno. Si le gustó este contenido, suscríbase al canal, deje su me gusta y comparta este video. Esta es una historia que merece ser escuchada. Hasta el próximo video.